Ignacio, hasta pronto. Y saludo a Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana, a quien le agradezco esta tarde que nos acepte una conversación con Mega Noticias. Víctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, gracias por la invitación. Hicimos un recorrido ahorita por Michoacán, por Guanajuato, por León, por Aguililla, por varias entidades de la República, y la constante es la inseguridad que se vive en sus municipios, la inseguridad que se vive en sus calles. Está el asunto de sálvese quien pueda. Sí, ya lo adelantábamos desde el inicio de esta administración, el problema de repetir la misma estrategia que ya hemos implementado en secciones anteriores significa que vamos a obtener los mismos resultados. El problema de una estrategia de seguridad que depende de corporaciones federales, llámese Policía Federal, Gendarmería, Guardia Nacional, es que es incapaz de atender integralmente a todos los municipios. La única corporación que sabemos que sí o sí tiene presencia en todos los municipios es la Policía Municipal. Fuera de ahí, el Ejército, la Policía Federal, la Guardia Nacional, solamente pueden hacer intervenciones acotadas cuando algún estado tiene un bomberazo, algo se sale de control, pero en el momento en que otra parte del país se incendia, se tienen que salir. Fenómenos como las masacres que vimos recientemente en Guanajuato, en Tamaulipas, son un síntoma más de la incapacidad que tiene el Estado mexicano de investigar individualmente el delito. Se cometen en promedio en México 30 millones de delitos, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización. Esos 30 millones de delitos tienen que atenderlos entre 14 y 15 mil ministerios públicos que tenemos, y llega un momento en que las autoridades están rebasadas, solamente investigan lo que pueden, judicialicen lo que pueden, y ahí está la clave. No se trata solamente de agarrar el malandro, sino de la judicialización, de alcanzar una sentencia condenatoria, porque de lo contrario de poco sirve hacer un operativo muy dramático, que haya fotos de helicópteros y demás, si al final el Ministerio Público es incapaz de alcanzar la sentencia condenatoria. Y eso pasa por el tema de la reforma policial, que ya las policías no dependan de los ministerios públicos para investigar delitos, sino que ellos, que son el primer contacto de la ciudadanía, de inmediato puedan investigar, obtengan inteligencia, y que toda esa información se sistematice y que sea útil para la toma de decisiones. Sí, si bien no se ha cambiado la estrategia en esta administración del presidente López Obrador a utilizar a la milicia en la Guardia Nacional y utilizar las mismas estrategias que Felipe Calderón y que Enrique Peña Nieto, lo cierto es que no se ha dejado de hacer durante esta y las pasadas administraciones. Cambió el sistema de justicia de nuestro país, pasó a la oralidad del sistema de justicia penal. Tenemos un nuevo sistema de justicia penal funcionando. Las procuradurías se convirtieron en fiscalías autónomas, supuestamente autónomas. La Fiscalía General de la República antes era Procuraduría dependiente del Ejecutivo, hoy en la teoría, en el papel, se supone que es una fiscalía autónoma. Es decir, se han tomado decisiones con el objetivo de contener esta situación, pero cada vez parece que se agrava más. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué es lo que falta por hacer? Creo que lo que puede ser un poco decepcionante para la audiencia es que no hay soluciones de corto plazo. La construcción de instituciones, la reforma policial que necesita México, la construcción de una institución policial federal civil, no son cosas que se pueden hacer de la noche a la mañana, no son enchiladas. Se trata de políticas transeccionales que van a tardar en empezar a rendir sus frutos, y las reformas a las que tú aducías tienen en ciertos niveles algunos problemas. De poco sirve cambiarle el nombre a la institución si no se han alterado las dinámicas. El sistema penal acusatorio ha sido denunciado como la puerta giratoria, ¿no? Como una fábrica de impunidad, como si los jueces deliberadamente quisieran liberar criminales, y la realidad es que no es así. ¿Por qué normalmente se cae una carpeta de investigación? Porque quien hace la puesta a disposición, que a lo largo de la guerra contra el narcotráfico han sido primordialmente militares, ese individuo no fue entrenado en los detalles de derecho penal, de preservación de la cadena de custodia, y eso lo nota de inmediato un abogado defensor, y por eso se caen las carpetas de investigación. Otra razón por las que se caen: falta de personal en los ministerios públicos, falta de peritos, de médicos legistas, de agentes del Ministerio Público. Llega un punto en que tienen que judicializar tantas carpetas y tan diversas en un solo mes que ya ni siquiera leen bien los casos, no saben ni siquiera qué están litigando, y eso que por supuesto resulta en que se caiga una carpeta
falta de investigación. El problema del Estado mexicano no está en el martillo, no está en detener al delincuente, sino en el seguir el debido proceso, en el seguir los protocolos. Y a mí lo que me preocupa, Juan Carlos, es que, por ejemplo, atentados como el que ocurrió en Tamaulipas, que hay que decirlo con todas sus letras, esos ya cubren la definición de terrorismo, esos ya son atentados de narcoterrorismo. Una de las tentaciones podría decir, bueno, quítenle la correa a los militares, ¿no? Al diablo el debido proceso, que puedan meterse a las casas sin orden de cateo. ¿Y cuál es el problema? Tenemos muy fresca una detención ahí mismo en Tamaulipas de 30 marinos de fuerzas especiales presuntamente involucrados en una serie de torturas y desapariciones forzadas que ocurren precisamente a finales del sexenio del presidente Peña Nieto. Y hay que tener mucho cuidado, porque si la autoridad tiene estos desplantes de comportarse igual que el narco, la gente por supuesto no quiere salir a denunciar. Esa es la razón por la que la detención del Marro fue tan complicada. La gente lo salía a defender, quemaba camiones, bloqueaba carreteras, porque el Marro cumplió una labor social, ¿no? Porque la derrama económica que producía el cártel, o lo ocurre lo mismo en Puebla con los cárteles guachicoleros, hace que la gente diga, oye, yo no voy a atestiguar en contra de la persona que da dinero o que protege a la comunidad. Y entonces ese es el problema, que si queremos por estos atentados caer en la lógica de quítenles la correa y al diablo los derechos humanos, eso es precisamente lo que ocurre. Casos como Tamaulipas, en los que el Estado, por comportarse igual que los narcos, torturando, extorsionando, desapareciendo, pierde legitimidad, y entonces la gente no se acerca al Ministerio Público a denunciar, no ofrece la inteligencia necesaria desde el terreno, y entonces hay que tener mucho cuidado con esta tentación después de los eventos terribles que se registraron en Tamaulipas. Sí, Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional, una vez platicaba con un secretario de Seguridad Pública estatal y me decía que ellos se encuentran en el peor de los mundos, porque únicamente la opinión pública se entera de las malas, es decir, de las masacres, de los homicidios, de los lugares a los que no llegan a tiempo, de las intervenciones del crimen organizado, y que la opinión pública no se entera de las buenas, porque esas pues se quedan bajo resguardo a la información de este tipo de corporaciones, porque dice este secretario de Seguridad Pública estatal, son más las acciones de prevención que hemos logrado de disuadir al crimen que lo que ocurre finalmente. Y me preguntaba en ese sentido, ¿está funcionando la inteligencia en México? ¿Se están previniendo hechos como el de Tamaulipas o hechos como el de Bavispe? Es decir, los de Bavispe, ¿se están previniendo estos hechos con inteligencia y finalmente no ocurren y por eso pues finalmente no nos enteramos? Hay toda una discusión en la teoría de la administración pública de cómo se debe de evaluar el desempeño de las agencias de inteligencia, porque al final es un ámbito en el que se presta con mucha facilidad el engaño. No sé, a lo mejor puede llegar el director del CISEN, ¿no? Que en paz descanse, pero bueno, viajemos en el tiempo. Llegaba el director del CISEN con el presidente y le decía, señor presidente, este año detuvimos 1,000 atentados. ¿Y con qué evidencia? ¿Cómo muestras que en efecto prevenimos 1,000 atentados? Y hay varias formas para que haya buena rendición de cuentas. Por ejemplo, todos los países de primer mundo e incluso también los países de tercer mundo generan varias agencias de inteligencia que compiten entre sí, ¿no? Y en la medida en que si una agencia se está haciendo tonta, otra puede suplir lo que no está haciendo esta primera agencia. Y de hecho eso es de las cosas que preocupa con la militarización de la seguridad pública, que antes existía un equilibrio entre distintas dependencias que hacían inteligencia, que hacían detenciones de alto impacto. Estaba Policía Federal, PGR, Sedena, Marina, pero ese equilibrio se ha roto. Hoy en día la voz cantante de las decisiones de seguridad la tiene la Sedena, porque el mando de la Guardia Nacional está en Sedena y el presupuesto lo manejan ellos, y tienen a marinos de Guardia Nacional teniendo que responderles a mandos de Sedena, y entonces ahí pues de entrada en México se ha dificultado, ¿no? el que haya eficiencia en las agencias de inteligencia, justo porque es solo una voz quien tiene el monopolio de la palabra. Ahora, también hay que reconocer que hay distintos ámbitos de la inteligencia que en México no están muy bien legislados. La Ley de Seguridad Nacional nos describe los procesos que se pueden seguir para generar inteligencia para la seguridad nacional, ¿no? Planeación estratégica, formulación de escenarios, pero la inteligencia policial es distinta, porque la inteligencia policial busca alcanzar una sentencia en un caso concreto, con un sospechoso concreto, y ese marco no está regulado en la Ley de Seguridad Nacional.
hay áreas grises, ¿no? Y constantemente tenemos la tentación del autoritarismo, que siempre la PGR o ahora Fiscalía General de la República compra alguna especie de software para espionaje masivo, para saltarse los controles que normalmente ejerce un juez de control para estos temas. Entonces, yo creo que este ha sido un sexenio que ha golpeado particularmente a la comunidad de inteligencia mexicana, empezando por la desaparición del CISEN y su transformación en Centro Nacional de Inteligencia, que la verdad tuvo poco sentido, que nos dejó sin un organismo que hiciera prospectiva y planeación estratégica. Entonces creo que esta ha sido una muy mala administración, en particular para los temas de inteligencia. Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a todo nuestro auditorio. Igualmente, muy buenas tardes.